En este trabajo realizado por los integrantes del equipo consta en hablar sobre las características de algunos filósofos que escogimos para este trabajo, los cuales son Sartre, Heidegger, Kant, Descartes, Maquiavelo, Montesquieu, Nietzsche y Comte, los cuales daremos a conocer hablando un poco de ellos sobre sus datos biográficos, aportaciones, método del conocimiento, postulados filosóficos, frases célebres, aplicaciones de sus aportaciones en ejemplos de la vida cotidiana y dar a conocer diferentes aspectos de ellos en un video. Definición de empirismo. Es una doctrina psicológica y epistemológica que frente al racionalismo afirma que cualquier tipo de conocimiento produce únicamente la experiencia, ya que esta experiencia interna, reflexión o externa sensación que está en su única base. Definición de racionalismo. Esta es una teoría epistemológica que frente al empirismo considera la razón como fuente principal y única base del valor del conocimiento humano en general. Esta definición tiene relación con los aprendizajes vistos durante el bloque 3. Hablar sobre Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527 en una pequeña localidad cerca a Florencia, en el seno de su familia relativa a la nobleza. Fue un diplomático, filósofo, político y escritor italiano de Renacimiento. Asimismo, el autor es considerado el padre de la ciencia política moderna. En las aportaciones de Maquiavelo analiza mucho a los líderes principales de un gobierno, siendo estos los principales autores de la sociedad o su pueblo evolución. O por el contrario, se atrasa muchos más, por lo que en las aportaciones de Maquiavelo decía que era mejor ser temido a que amado. Gobernar con temor evita posibles revueltas, que bien podría acabar con el trono del gobierno. Su método de conocimiento de Maquiavelo es sin duda el padre de la ciencia política moderna y el pionero que sentó las bases del método inductivo como el medio que crea conocimiento a partir de la evidencia empírica, con la experiencia probada y comparada de las cosas. En sus postulados, los postulados del príncipe, el único límite que se aprecia en la política es a sí mismo. No obstante, eso no puede llevar a afirmar que lo propone Maquiavelo sea un proyecto que no sea regido por sus principios. Sus frases célebres más conocidas son la primera: ojos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. La segunda: vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Tercera: el príncipe debe hacer uso del nombre y de la bestia, astuta como el zorro para evadir las trampas y fuerte como el león para espantar a los lobos. La 4: cuando se hace daño a otro es menester hacerlo de tal manera que se les haga imposible vengarse. 5: aunque el engaño sea desagradable en las actividades, su empleo en la guerra es laudable y glorioso. Y el que vence a un enemigo por medio del engaño merece tantas alabanzas como él que lo logró con la fuerza. 6: en 3 clases de cerebro, el primero diezme por sí, el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no entiende, es discernir lo que los otros disciernen. El primero es excelente, el segundo es bueno y el tercero es inútil. 7: en el género los hombres juzgan más por los ojos por la inteligencia, pues todos pueden ver por pocos aprender lo que otros ven, y de muchos otros. Ahorita en la actualidad seguimos usando las porciones de Maquiavelo en el sentido en que todavía lo que él implementó en su época en la política se sigue notando un poco ahorita en nuestra actualidad. Como conclusión, Maquiavelo fue un gran filósofo en su época y lo que me agradó de él fue su manera en la que pudo expresar lo que él quería mediante su filosofía y nadie confiaba en él. Pero no le importaba eso, lo que las otras personas decían, y tampoco se dejaba engañar por los comentarios de las demás personas. Y con eso le ayudó mucho para poder crear su ideología, por lo que logró hacer sus propias aportaciones hacia el mundo, y con esas aportaciones que realizó, Maquiavelo hizo cambiar la perspectiva de las personas sobre la filosofía. Yo no considero nada desagradable algo de él como filósofo, porque logró hacer un gran cambio en su época en la filosofía, y con ello logró mostrar que la filosofía puede tener sus buenas y sus malas. Y esto así, porque a simple vista podemos decir que la filosofía no cambió el mundo, pero la realidad es que sí, porque después de cada filósofo diera grandes aportaciones como él a la filosofía, se buscaría que los seres humanos pudieran abrir sus mentes, ¿no?, para traer
gracias a lograr abrir sus mentes y gracias a eso traer una evolución al mundo para su época. Y ya por último, lo más interesante es que sus aportaciones sirven hoy en la actualidad para nuestros día a día. Bueno, a mí me tocó René Calvet. René Calvet nació en Leeuwen, France, en 1595 y murió de neumonía en Estocolmo el 11 de febrero de 1670. En 1606 ingresa en el colegio de Rosita en la Flecha, una de las escuelas más grandes en Europa. En 1606 obtiene la licenciatura en Derecho de Ponte. Después de 3 años de formación, reconoce sentirse confundido y descontento de la enseñanza recibida y se dedica a estudiar por su cuenta y viajar por diversos países. En 1618 se enrola en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau y parte hacia los Países Bajos. Descartes puede contribuir al desarrollo de la ley cartesiana de los signos, la cual nos permite descifrar los raíces tanto negativas como positivas dentro de las ecuaciones algebraicas. Entre las aportaciones de Descartes destacan sus aportaciones a la geometría analítica en el puente entre la álgebra y su geometría útil en el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Y esto se relaciona con la geometría ya que contribuyó a la geometría analítica se sintetizase. El filósofo francés René Descartes propuso crear un método que nos permitiera acceder al conocimiento con el rigor de los procedimientos geométricos. Elaboró un método que consta de 4 preguntas. La primera, la evidencia; la segunda, el análisis; la tercera, la síntesis; y por último, la 4, la enumeración. Sus postulados es un hombre de que puede dudar razonablemente de que es consciente. Si es consciente, evidentemente debe existir. Cuando el pensamiento opuesto la duda, la totalidad de la existencia queda la certeza del pensamiento mismo. Sus frases célebres más conocidas son: la primera, os dijo Emerson; la segunda, todo lo complejo puede divertirse en parte simple; la tercera, para invertirse la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas; la cuarta, sería absurda de nuestras cosas finitas; trataremos de determinar las cosas infinitas; 5, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, entre muchas otras. Charles de Secondat, barón de Montesquieu, La Brede, Bourdeaux, 1689, París. Fue un pensador francés. Perteneció a una familia de la nobleza toga. Montesquieu siguió la tradición familiar al estudiar Derecho y hacerse consejero del Parlamento de Burdeos, que presidió de 1716 a 1727. Vendió el cargo y se dedicó durante 4 años a viajar por para viajar por toda Europa, observando las instituciones y costumbres de cada país. Se sintió especialmente atraído por el modelo político británico, en cuyas virtudes halló argumentos adicionales para criticar la monarquía absoluta que reinaba en la Francia en ese tiempo. Aportaciones. La principal aportación de Montesquieu ha sido su propuesta de separación de poderes, y de hecho todos los sistemas democráticos han adoptado este modelo, incluyendo la propia esencia de la democracia. Por otro lado, Montesquieu hace una defensa de la libertad religiosa y del estudio empírico de la realidad. Otra de sus aportaciones son sus trabajos sobre la naturaleza y libertad, planteando que existían las mismas libertades en la monarquía que en la república, una proposición no exenta de polémica, si bien es cierto que ha contribuido a entender mejor el liberalismo. Postulados. El espíritu de las leyes, la aportación más importante de Montesquieu. El espíritu de las leyes es la obra más importante, ya que aquí reflexiona el autor sobre los distintos modelos de poder existentes en la sociedad, concluyendo que la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial constituye la forma perfecta de admirar y de administrar un Estado, siendo la ley el elemento más importante del mismo. Frases célebres. Una de sus frases célebres es: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Los países no están cultivados en razón de fertilidad, sino en razón de su libertad. La mayor parte de los hombres son capaces más bien de grandes acciones que de buenas acciones. Una de sus aportaciones que tiene Montesquieu en la vida cotidiana es que en la actualidad nos rigen 3 poderes. El poder ejecutivo recae sobre una persona, en caso de México, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Su función consiste en dictar y hacer cumplir las leyes que suelen aprobar. El gobierno del Estado, que también entra en él. El poder legislativo está formado por el Congreso de la Unión. ¿Cómo aprendemos según Montesquieu? Montesquieu afirma el proceso de pensamiento de los humanos ante la formación de la sociedad. Él decía que los seres humanos pueden tener
la facultad de conocer y pensar primero en preservar su vida en el estado de la naturaleza. Los humanos se pueden sentir impotentes y débiles al principio. Los elementos que intervienen en los aprendizajes, según Montesquieu, es, en primer lugar, debemos considerar el tipo de la sociedad mental al que remite el principio de distribución social. Los papeles que juegan y son de importancia en este aprendizaje, según Montesquieu, es cuando se oye algo, cuando veo algo, recuerdo algo, cuando hago algo, comprendo. Este antiguo dicho chino muestra la importancia de los sentidos en el proceso de aprendizaje. Oído, tacto, vista, gusto, olfato. Son los 5 sentidos a través de los cuales se estimula la actividad mental, cual es la función del razonamiento del aprendizaje según Montesquieu. Es una metodología activa que transforma la manera de educar en los centros. Fomenta un aprendizaje más eficaz, en el que los alumnos razonan y desarrollan la capacidad de pensar de forma crítica a la hora de enfrentarse a diferentes retos, tanto en el ámbito educativo como en la vida cotidiana. Immanuel Kant fue un filósofo y escritor prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del idealismo alemán. Es considerado uno de los pensadores más influyentes. Por su lado, en la filosofía moral de Kant, en la crítica de la razón práctica, la libertad, la inconformidad del alma y la experiencia de Dios, en cuanto a sentidos a priori por la razón humana, como consideraciones de posibilidad de la ley moral y de lo que está escrito. Frases de Kant. Atrévete a pensar. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. ¿De dónde viene el ser humano? Todos lo sabemos. ¿A dónde quiere llegar? Poco a poco. Método del conocimiento. La doctrina kantiana del conocimiento se basa en la distinción fundamental entre dos facultades actuales del conocer, la sensibilidad y el entendimiento, que tienen características distintas y opuestas entre sí. La primera, la sensibilidad es pasiva, se limita a recibir impresiones. La segunda, por el contrario, el entendimiento es activo. Tal actividad a la que Kant llamaba espontaneidad consiste en que el conocimiento produce de forma espontánea ciertos conceptos y derivarlos del exterior. Como el 19 de enero de 1798, Montpellier, Francia. Y murió el 5 de septiembre de 1895 en París, Francia. Considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica, el centro de la gravedad en su doctrina es la ley de los 3 estadios, formulada ya en las obras de Juventud. En ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica y a la declaración de su positivismo. Su método de conocimiento se basa en la observación, experimentación y comparación. Una de sus frases célebres son: mucho más que los intereses, el orgullo quien nos divide. El orgullo puede traernos graves prejuicios en nuestra vida personal. Debemos de saber dejar a un lado el orgullo, que pérdida irreparable. Algunos males son irreparables, son sencillamente imposibles de arreglar. La verdad, los postulados filosóficos de este hombre son utilizados, se puede decir que son utilizados hoy en día, ya que sus postulados se relacionan con la experiencia que tiene uno y si puede ayudar o perjudicar a otros de cierta manera, se aplica a la vida. Un ejemplo sería cuando hacemos de testigos en el momento de un juicio, puede ayudar o perjudicar a quien estemos en contra y a quien estemos a favor. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken-Lutzen, Alemania, y murió el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Alemania. Su principal aporte en cuanto al pensamiento fue el de plantear los valores que fundamentaban la vida de desarrollo de la doctrina de la voluntad de poder. Pensaba que los valores tradicionales habían perdido su poder, las personas, a lo que llamaba nihilismo pasivo. Para él, los valores tradicionales representaban una moralidad establecida por personas débiles y resentidas que fomentaban comportamientos como la sumisión y el conformismo. En Nietzsche, la reflexión sobre el conocimiento adopta dos actitudes antónicas y complementarias. La primera, de sospecha, se presta al desencadenamiento del conocimiento como modo de engaño o ilusión, incluso como una manera de olvido. El conocimiento es desconocimiento de saber, ignorancia, la actitud de escucha. Aquí en la génesis de todas estas ficciones que pasan por verdades a la recuperación de un sentido profundo. Sostenía que todo acto proyecto humano está motivado por la voluntad de poder. La voluntad de poder no es tan solo del poder sobre nosotros, de otros, sino el poder sobre uno mismo, algo que les presenta la gente. Sus frases célebres están: yo no necesito compañeros vivos. Yo necesito compañeros vivos, no cada vez con los que tengan que cargar. La importancia de tener personas positivas e inquietas es muy grande. La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Las guerras no sirven nada más
para enemistar y alentar el odio. Además, todo esto se puede dar la vida cosmogonesa, que dice que las tradiciones y la cultura son parte del humano, aunque también existen nuevos arraigados a las antiguas tradiciones, ya que por eso no podemos forzar como seres humanos. Martin Heidegger nació en 1889 en Maastricht y murió en 1976 en Friburgo de Brisgovia. Es una de las figuras clave de la filosofía contemporánea. Estudió con Husserl y fue profesor de filosofía en las universidades de Marburgo y Friburgo. En esta última ejerció como rector entre 1933 y 1934. Sus aportaciones son, entre los principales aportes de Martin Heidegger, podemos mencionar los siguientes: el ser humano como individuo social y los estudios fenomenológicos. Dio grandes aportes en estudios de investigación en la metodología cualitativa, manteniendo la relación con el individuo y su entorno. Le dio importancia al estoicismo, la hermenéutica y la fenomenología, para darle significado a las cosas. Definió el pensamiento y el conocimiento como aspectos productores de la ciencia. El método de conocimiento. La fenomenología heideggeriana es una filosofía y a la vez se constituye como un método que guía la reflexión de la investigación para comprender los fenómenos. El método de análisis parte de la comprensión personal de la misma persona cuanto su propio desvelamiento. Es una comprensión y una interpretación, por ello es hermenéutico. Los postulados. Fue un movimiento filosófico que se encargó de resaltar la importancia de la existencia, la libertad y la capacidad de elegir libremente. Pensaban que no existía ninguna base objetiva o racional para poder defender las decisiones morales. Contemplaba el ser humano visto desde su propia perspectiva. Para el existencialista, el hombre estaba en su existencia y en la capacidad que tenía de preguntarse sobre su propio ser, sobre su existencia, para poder estar en relación con otros seres humanos y cosas en el mundo. Sus frases célebres son: algunas de las frases más famosas de Martin Heidegger son las siguientes: no se puede probar nada en el reino del pensamiento, pero el pensamiento puede explicar muchas cosas. Filosofía implica una movilidad libre en el pensamiento. Es un acto creado que disuelve las ideologías. Solo hay un mundo donde hay lenguaje. Muy pronto la televisión, para ejercer su influencia soberana, recorrerá en todos los sentidos toda la maquinaria y todo el bullicio de las relaciones humanas. Quien piensa a lo grande tiene que equivocarse a lo grande. Las aportaciones en la vida cotidiana. Heidegger fue el primer teórico de la ecología que abordó los temas de la naturaleza. Él planteó los temas ecológicos de una forma integral. Esbozó el problema demográfico, la explotación del obrero y las relaciones del hombre consigo mismo y con la naturaleza. Sartre nació en París el 21 de junio de 1905, hijo de Jean-Baptiste Sartre y Annie-Mère Stewart. El 17 de septiembre de 1906 muere su padre, Jean-Baptiste Sartre, que era oficial de marina, a causa de unas fiebres contraídas en uno de sus viajes por el sudeste asiático. Sus aportaciones: existencialismo, que es una filosofía del siglo XX, que se centra en el análisis de la existencia y de la forma que los seres humanos se encuentran en el mundo. La idea es que los humanos existen primero y luego cada individuo para su vida cambiando su esencia o naturaleza. Fenomenología, estudio del desarrollo de la conciencia humana y la autoconciencia como un prefacio o una parte de la filosofía. El método de conocimiento. Ha efectuado en la crítica de la represión de Ética una aportación importante a la antroposofía contemporánea, que al mismo tiempo con atribución relevante a la concepción dialéctica de la vida del hombre en sus múltiples relaciones con la materialidad de su existencia o con los demás hombres. Partiendo de una hermenéutica de la praxis singular, capta su inteligibilidad dialéctica como cabo de un hilo conductor desde el que se penetra en la naturaleza de las relaciones intersubjetivas y las diversas formas y estructuras de los grupos, observando la incidencia de las mediciones materiales y las dimensiones históricas de los mismos. Si en Questions de Method, nuestro autor describía en esencia las características fundamentales de este método, en la que explica los supuestos antropológicos, sociales e históricos sobre los cuales este método se justifica. El postulado. El existencialismo como término se originó en 1943, cuando el filósofo Gabriel Marcel utilizó la palabra existencialismo para referirse a la manera de pensar de Sartre. Sin embargo, el mismo Sartre se negó a reconocer la existencia del término, simplemente se refirió a su manera de pensar como una que daba prioridad a la existencia del hombre antes que cualquier otra cosa. Sus frases: no hay necesidad de fuego, el infierno son los otros. El mundo podría existir muy bien sin la literatura, e incluso mejor sin el hombre. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Los cobardes son los que se cobijan bajo las normas. El hombre está condenado a ser libre. Como todos los soñadores, confundía el desencanto con la verdad. La violencia, sea cual sea la forma en que se manifiesta, es un fracaso. Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera. Trata de amar al próximo, ya me dirás el resultado. Y la conciencia solo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe. Las aportaciones a la vida cotidiana. La fenomenología se aplica al razonamiento humano diario de la conciencia. Como conclusión, McGill fue un gran filósofo en su época, y lo que me agradó de él fue su manera en la que pudo expresar lo que él quería mediante su filosofía, y nadie confiaba en él. Pero no le importaba eso, lo que las otras personas decían. Y al leer cada postulado y entenderlo, pude captar varios sentimientos y pensamientos de ello que pues me identifican. También tengo otros que pues, es decir, pensamientos no negativos, pues que Montesquieu identifica más claramente la idea de otro en uno de sus postulados, sin embargo, se le atribuye a él. Como conclusión sobre mi filósofo, yo diría que a mí me agradó mucho su forma de pensar, o el cómo veía las cosas, o cómo pensaba el hombre, a base de lo que puede ver y lo que no puede ver, y lo que deriva de la experiencia. El ser humano como individuo social y los estudios fenomenológicos.
Dio grandes aportes en estudios de investigación en la metodología cualitativa, manteniendo la relación con el individuo y su entorno. Le dio